Mis queridas amigas y amigos, un gratísimo placer como cada semana estar junto a ustedes eh, con algunas noticias que no son muy agradables, más bien trágicas, especialmente para nuestros hermanos de Venezuela. Ya he sabido que vivieron una experiencia terrible durante esta semana. Estos, increíblemente, no lo creía al principio, 2 terremotos consecutivos sacudieron su país. Eh, no vamos a saber nosotros, los chilenos, de terremotos. Eh, Solidarizo con el pueblo venezolano, ojalá que estén bien en la medida de lo posible. Sabemos que las consecuencias son muy trágicas para algunas familias. Hay algunos momentos en la vida en que uno no tiene mucho que hacer, solamente enfrentar la realidad y seguir adelante. Sobre todo cuando hay pérdidas familiares de personas queridas que ya no están y que han perdido la vida de un minuto para otro eh, en una forma tan inesperada. Eh, Son en estos momentos donde el Evangelio y las enseñanzas trascendentales, por así decir, cobran su real dimensión en la vida. Todo lo que nosotros aprendemos semana a semana, en ocasiones pueden ser enseñanzas muy bonitas y muy agradables de escuchar incluso nos emocionamos con algunas doctrinas. Pero es cuando en la vida nos toca vivir situaciones como la que están viviendo nuestros hermanos venezolanos y en que tenemos que comenzar a practicar el Evangelio en nuestras vidas, especialmente sabiendo que eh, no controlamos todos los elementos. Hay circunstancias en la vida que ocurren y que dentro de nuestro corazón hay una esperanza de que nos vamos a volver a encontrar después de esta vida. A veces son circunstancias que vienen con el tiempo, no es mañana ni la próxima semana. Eh, Hay angustia, por cierto, pero todas aquellas personas que han vivido experiencias límites, tengo la seguridad que han podido vivir la verdadera experiencia de confiar en Dios, de saber de que estas cosas son verdaderas y que efectivamente nos vamos a volver a encontrar. Hoy estoy hablando del pueblo venezolano, pero hay muchos otros pueblos que están sufriendo, hay muchos países que están en conflicto y quizás no salen en los titulares todos los días, en las noticias, pero sabemos que hay situaciones muy terribles. Hay que abrazar el Evangelio. Yo trato de pensar qué sería de nosotros si es que no creyéramos lo que semana a semana conversamos en relación a las Escrituras, a Dios, a lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Qué pasaría en nuestras vidas si no creyésemos todo esto? Evidentemente sería mucho más difícil. Eso sí que sería un túnel sin ver la luz al otro lado. El Evangelio es esa esperanza de ver esa luz al final del túnel y saber que no todo está perdido, que esto no es todo, hay mucho más más adelante. Y para eso se necesita fe, por cierto. Como digo, la teoría es fácil de aprender y de asimilar, pero cuando la realidad nos toca desafíos como estos, solamente nos queda orar y fortalecernos los unos a los otros. Hace algunos años en Chile tuvimos una situación muy parecida con terremotos, bueno, que rompieron todos los récords en términos de los grados y también existieron pérdidas, pero no tengo palabras para dar una cuota de ánimo a la gente que nos ve. Yo recibo mensajes todas las semanas desde Venezuela. Espero sinceramente que las hermanitas y los hermanitos que nos ven de ahí puedan estar bien. Y me encantaría poder leer algunos de sus comentarios para
asegurarme de que efectivamente ustedes están al otro lado de la pantalla. Y por qué no, cuéntenos algunas experiencias que han tenido con alguno de sus vecinos, familiares, etc. Ojalá, sinceramente oro para que todos estén bien. He visto las noticias, he visto a muchas personas que han sido rescatadas y me da mucha alegría al ver incluso niños que salían desde los escombros, y no podía dejar de pensar que a veces nosotros también estamos bajo una gran destrucción, debajo de un edificio. Pero siempre hay alguien de buena voluntad que ha trabajado, que está orando al otro lado y que incluso tiene que usar algunas herramientas para llegar donde nosotros estamos, al borde de la muerte. Y me ha dado mucha satisfacción ver a personas que han salido con vida. Y quizás los nombres de esos héroes no están en las noticias, sino tan solo vemos la alegría de esa mamá, de ese papá que ve salir a uno de sus hijos de los escombros. Pero hay muchos héroes anónimos que también se ven aquí. Siempre yo digo, de las experiencias difíciles, siempre vamos a encontrar momentos en que nos vamos a fortalecer y vamos a ser un poco mejores. No sabemos todos los propósitos por los cuales estas cosas suceden, pero solamente decirles que hay que seguir adelante, confiando en Dios. Somos algo demasiado frágil, estoy pensando en nuestra vida, que en un minuto podemos estar bien y en otro minuto podemos estar incluso al otro lado del velo. Por lo tanto, como Alma decía en el libro de Mormón, el tiempo es corto, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que ordenar nuestras vidas y ojalá, sinceramente, que estos momentos difíciles nos ayuden a reflexionar un poquito. Ojalá que las capillas estén abiertas, los hermanos estén disponibles para ayudar. Sabemos que así es, la iglesia ya está presente en muchos lugares y probablemente también no va a salir en las noticias, pero sabemos que la iglesia está muy preocupada por las catástrofes que en el mundo entero están ocurriendo. Un gran abrazo, amigos míos. Tengo algunos amigos aquí en Lago Salado que son venezolanos, en Chile hay muchos venezolanos, y yo espero también que sus familias puedan haber soportado bien estos terremotos terribles que vivieron. Sigamos adelante, mis queridos hermanos, el Evangelio es verdadero, Dios nos ama, y son en estos minutos en que tenemos que aferrarnos de estas cosas más que nunca en nuestras vidas. Esta semana continuamos en el estudio del Antiguo Testamento. Lo interesante es que vamos tomando ciertos capítulos, la historia se va desarrollando con muchos elementos que a veces incluyen varios capítulos, que yo les invito a que lo hagan, a que lo estudien en sus casas individualmente. Pero aquí, obviamente, por el tiempo, vamos a tocar algunos temas que son algunos muy conocidos y que vale la pena revisar, porque son tantas las enseñanzas que nos deja que necesitamos saber que muchas de las cosas que nuestros líderes hablan, nuestros apóstoles, aún el profeta, y en el pasado, son justamente sacados de estas historias que están aquí en el Antiguo Testamento. Y el objetivo es que hagamos estas historias nuestras, que realmente podamos identificar estas maravillosas enseñanzas que nos deja el Antiguo Testamento, y que sí o sí en nuestra vida van a ocurrir circunstancias muy similares. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo actuar, de cómo poder ser un poco más sabios, ser un poco más humildes, no alejarnos de las enseñanzas de Dios. Porque vemos que cuando eso no ocurre, tomamos una fotografía del pasado y vemos qué pasa con aquellos que olvidaron a Jehová, olvidaron sus convenios, olvidaron los compromisos que habían hecho y comienzan a adorar dioses que no son los correctos. Y entonces, al tomar esta fotografía del pasado, nosotros definitivamente podemos evitar de cometer errores que son fácilmente aprendidos en estas escrituras
espectaculares. Los capítulos que revisaremos rápidamente están contenidos en Primera de Reyes, el capítulo 12 y 13, y también del 17 al 22. Para aquellos que han estudiado anteriormente el Antiguo Testamento se van a dar cuenta que aquí hay un punto de inflexión. Lo que ocurre en este momento, y ojalá que ustedes puedan compartir estos contenidos, porque aquellos que estudian el Antiguo Testamento y se pierden estos capítulos, es probable que se pierdan para adelante, o van a escuchar hablar de muchos de estos temas, pero si no lo toman desde el origen en estos capítulos, definitivamente no van a entender algunas cosas. Les digo que es un punto de inflexión. Aquí como que hay algo que se quiebra, que genera una distorsión, no una distorsión, sino que una división. Y cuando hablamos de división, no estoy hablando de matemática tan solo, sino que estoy hablando algo que se divide, es justamente lo contrario a lo que Dios siempre ha querido. Y Él siempre ha querido que nosotros estemos unidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado hemos leído en las Escrituras en relación a que si no somos uno con Dios, no vamos a estar bien? La invitación es justamente a estar unidos. De lo contrario, nuestra suerte está echada. No vamos a poder contar con la ayuda que es tan importante, que es la ayuda de lo alto. Desde el comienzo, desde que partimos con esto, aún con Adán y fundamentalmente con Abraham, el gran llamado a esta gente es que pudiera tener un corazón unido, pero unido no tan solo entre ellos, sino que unido a Dios, unido a Jehová en este caso en el Antiguo Testamento, y que no se aparten de esto. De hecho, más adelante conocimos profetas, bueno, estamos en Abraham, en Isaac, ¿cierto? En Jacob. Llegamos en algún minuto a las 12 tribus de Israel, ¿recuerdan? Israel porque se cambió el nombre de Jacob. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. Estas 12 tribus cumplen un papel fundamental, con Jacob como el padre. Pero ahí salió José, ¿recuerdan ustedes que fue vendido a Egipto? Ya aprendimos, y algo pasó en Egipto. Nace este profeta que también es fundamental en estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el llamado el Pentateuco. Moisés, él recibió una instrucción fundamental. Él recibió estos mandamientos que nos deberían acompañar durante nuestra vida. Y fíjense cómo nos va a ser importante si aún hoy hablamos de estas sugerencias y consejos, que son los mandamientos, como algo fundamental en nuestras vidas. Deberíamos guiar nuestras vidas a través de estos mandamientos, de estas instrucciones, que definitivamente nos acercan a Dios. Y no es extraño que gran parte de estos mandamientos hablen de Dios, hablen de la cercanía que debemos tener con Él, de la unión que debemos tener con Él. Amarás a Dios solamente. No debemos tener imágenes. No debemos, ¿me entienden? Todo relacionado con Dios. Y después una serie de mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. No matarás, no codiciarás, no, qué sé yo, no dirás falso testimonio, etc. Es todo lo que tiene que ver con nuestro convivir. Por eso el Salvador resumió todo esto en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Siempre hablando de unión, una fe, un bautismo, ¿recuerdan? Pero aquí, y aquí los voy a tomar. A ver, quiero seguir este hilo conductor para que veamos hasta dónde llegamos. Llegamos justamente hasta Moisés, ¿cierto? Si seguimos caminando por estos personajes, nos vamos a encontrar con las historias que hace un par de semanas estuvimos revisando. Recuerdan que llegamos a Ruth, esta mujer moabita que se quedó con su suegra, ¿recuerdan? Noemí. Una mujer espectacular. Y esta mujer extraordinaria, como ya decía Ruth, después de tener un hijo, después de tener un nieto, ese nieto se llamaba Isaí, ya empezamos a descubrir algunos nombres, vemos entonces que el bisnieto de Ruth
era justamente David. Y este David que hemos revisado en las últimas clases, este joven valiente que llegó a ser un gran rey, el gran rey de Israel. No exento de problemas, de situaciones que ya hemos revisado la semana pasada, pero ese es este mismo David que mató a este gigante Goliat, y aprendimos tantas cosas extraordinarias. En algún minuto, cuando Samuel, recuerdan ustedes, el pueblo quería que comenzaran a tener rey, como los otros pueblos de alrededor. Y Samuel le decía, parece que no iba a ser muy buena idea. Y el mismo Señor le decía, Jehová le decía, no es muy buena idea. Pero finalmente le dijo, bueno, dale lo que ellos quieren. Pero se les leyó, en Chile decimos, se le leyó la cartilla, se le leyó las consecuencias. Definitivamente iba a ser algo no positivo para el pueblo. Porque claro, cuando el poder está concentrado sobre una sola persona, la probabilidad que haya corrupción o que se desvíen es muy alta. Cuando el hombre es bueno, cuando el rey es bueno, maravilloso, todos aplaudimos y nos beneficiamos. Pero solamente falta que un rey empiece a hacer las cosas incorrectas y el pueblo completo se va y se aparta de Dios. Y fue exactamente las cosas que comenzaron a suceder. Bueno, David, insisto, fue un gran rey. Sabemos las cosas que ocurrieron al final de su vida. Pero después viene Salomón, este hijo. Y cosas preciosas aprendimos de él. Su sabiduría, todos los dones que él recibió. ¿Recuerdan ustedes? Tuvo la asignación de construir el templo. Lo recordaremos por siempre. Sin embargo, al final también de su vida, unió su vida, digamos, a mujeres que eran no del convenio. Y él comenzó finalmente también a adorar dioses que no eran correctos. ¿Se fijan ustedes qué caída, qué forma de llevar al abismo su vida? Pero bueno, Salomón tuvo algunos hijos. Y hoy día entonces vamos a revisar qué pasó después de la muerte de Salomón. Para que no olviden, el nombre de uno de los hijos de Salomón era justamente Roboam. Y justamente fue el que sucedió a Salomón en el reinado. Pero ahí ya quedaron algunas situaciones muy complicadas, que es justamente lo que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. Ya antes de la muerte de Salomón, Israel prácticamente ya estaba inmerso en la adoración de dioses falsos. La idolatría estaba pero inserta en todo Israel. Fíjense, y era justamente porque Salomón estaba en ese tipo de actividades también. Había definitivamente ya y comenzaba a existir una división en estos lugares. Empiezan a generarse algunos liderazgos, son nombres que se van a repetir en los siguientes capítulos. Uno de ellos es el nombre de Jeroboam, no olviden esto. Y otro, por cierto, es Roboam, hijo de Salomón. Existieron una serie de situaciones durante el periodo aún antes de la muerte de Salomón, pero ya Israel venía en decadencia. Y cuando esto comienza, uno a veces sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. Y por ahí hubo un personaje que incluso habló con Jeroboam, y hay una historia ahí en las escrituras, ustedes la pueden encontrar. Una persona rompió su capa en 12 pedazos y 10 de los pedazos se los dio a Jeroboam, de alguna manera dándole a entender de que él iba a liderar 10 de esas 12 tribus. Ustedes pueden chequear después esa historia. Pero bueno, el asunto es que Jeroboam era una persona un líder, una persona que estaba a cargo, una persona que tenía mucha influencia, pero que en algún minuto se fue a Egipto, producto de que su vida también estaba un poco en peligro. Y en todo este periodo
ya existía una división y finalmente muere Salomón. Les cuento nomás la historia, insisto, ustedes pueden leer los detalles. Después de la muerte de Salomón viene el reinado de Roboam, el hijo. Un gran desafío, por cierto, tratar de unir a todo el pueblo de Israel. Pero ya se veía que 10 de las 12 tribus estaban un poquito alejadas de lo que era su liderazgo. Ya había vuelto de Egipto Jeroboam, y entonces este Jeroboam va donde el rey. Todo esto está en Primera de Reyes 12, ustedes lo pueden leer con detalle. Va donde el rey y le dice, ¿sabes qué? Sería bueno que tú comenzaras a bajar un poquito los impuestos, las cargas que tienen el pueblo, porque está muy recargado. Y bueno, cuando él comienza a tener este poder, me refiero a Roboam, y esto es una enseñanza que incluso la podemos encontrar muy claramente en Doctrina y Convenio. ¿Recuerdan ustedes esta escritura cuando dice que cuando alguien comienza a recibir cierto poder, normalmente empieza a ser injusto dominio, presión en la gente, tratar de mostrar su autoridad sobre otras personas, y lamentablemente comienza la decadencia? Él decía, bueno, si mi papá Salomón fue de esta manera, yo voy a ser mucho más duro. De hecho, existieron los ancianos de ese tiempo, comenzaron a sugerir y aconsejar a Roboam en relación a cómo él debía actuar. Y de hecho, fíjense, las instrucciones de estos ancianos fueron muy precisas. A ver si podemos leer un par de versículos con respecto a eso. Si hoy te haces siervo de este pueblo y lo sirves y les respondes y le dices buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Cuando escucho estos consejos, no puedo dejar de pensar en el rey Benjamín en el libro de Mormón, que él decía, yo soy el rey acá, pero he sido el que he estado sirviendo durante todo mi ministerio acá. Ustedes han visto que yo he estado trabajando con mis propias manos. De hecho, en esa enseñanza se desprende el versículo que nosotros hemos muchas veces compartido en algunas reuniones. Si estáis en el servicio de vuestro semejante, solo estáis en el servicio de vuestro Dios. Él lo entendía muy bien. Servir, el liderazgo que existe en la iglesia y todos aquellos que siguen a Dios deben entender de que el liderazgo está relacionado y es directamente proporcional con el servicio. Sin embargo, el liderazgo del mundo es inversamente proporcional. O sea, normalmente los liderazgos del mundo es cuando el líder está en un trono, sentado, lleno de privilegios, y todo el mundo alrededor de él trabajando para él. Pero el liderazgo de Dios, que se nos enseña en todas las escrituras, está relacionado con que uno debe justamente servir a aquellos que se supone que deben servir. A mayor responsabilidad, mayor servicio. Yo a veces pienso en un obispo de un barrio. Lejos es el que sirve más a la comunidad. Yo no veo a un obispo sentado en su oficina y que todo el mundo venga a hacerle pleitesía, no. Son las personas que más están trabajando con los jóvenes, con los adultos, con los hermanos, en las actividades, haciendo las reuniones, programando las sacramentales y todo, haciendo entrevistas. Bueno, y se los digo con conocimiento de causa. Tuve la oportunidad de 2 veces ser obispo en diferentes unidades y yo creo que fue el momento en que más trabajé en la iglesia. Yo he tenido varios llamamientos, pero ese lejos ha sido el momento en que más me extrañaron en mi casa, digamos. Si pudiéramos entender de que las responsabilidades que recibimos en la iglesia son nada más que oportunidades para servir a los demás. Lamentablemente, Roboam no entendió esto. Y cuando recibió esta autoridad, él comenzó él tendría que haber leído la sección 121, definitivamente, para aprender lo que uno debe hacer cuando recibe un poco de autoridad. Y que debe entender que esto
no puede ser un éxito si no es con humildad, con longanimidad, con amor sincero. ¿Recuerdan todas esas palabras que salen en Doctrina y Convenio? Esa es la manera como uno debe actuar cuando tiene poder. Y esa es la forma. Cristo es el ejemplo perfecto. Él siendo un Dios. Hay una palabra sagradísima en el libro de Nefi, donde habla de que el Salvador condescendió. ¿Recuerdan ustedes cuando Nefi quería saber la interpretación del sueño de su padre? El condescender, el mismo él, que era el creador de este universo, vino a servir a sus hermanos. Y en todo su ministerio, él fue lo único que hizo. Eso es el perfecto servicio que un líder debe tener. Insisto, Roboam no entendió esto. Y lo dice en el versículo 8. Pero él desechó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban delante de él. Esto también se ha prestado para ponerlo en muchos argumentos, incluso políticos, en lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, sin comentario, no quiero entrar en la política, pero esto se repite una y otra vez. Es muy bueno en ocasiones escuchar los consejos de aquellos que ya tienen experiencia. A veces los jóvenes tienen muy buenas intenciones, pero necesitan aprender algunas cosas que la vida a veces enseña. No es tan solo mirar un argumento teórico para poder ser experto en algo. A veces hay que vivir también ciertas experiencias en la vida. Y déjenme decirle que cuando uno es esposo de una familia, cuando uno es padre de una familia, cuando uno es abuelo de una familia, es probable que esas experiencias no se vivan y no se aprendan leyendo un par de libros o haciendo un par de posgrados después de la universidad. Yo creo que ustedes me entienden. Por lo tanto, lamentablemente, Roboam no fue sabio. E incluso en vez de ser más servicial y más caritativo con su pueblo, llegó a ser más duro y más inflexible en sus decisiones. ¿Qué piensan ustedes lo que pasó ahí? Y por eso les digo yo que este momento es un punto de inflexión. ¡Pah! Algo pasó ahí. Y lamentablemente tenemos que conjugar la palabra división, dividir. Y es aquí donde el pueblo de Dios, por así decir, estas 12 tribus que el Señor siempre quiso proteger, se comienzan a dividir. Y ahí está, se divide en el reino del norte, que ustedes probablemente también lo van a escuchar, y el reino del sur, o también llamados Israel y Judá. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. 10 tribus que corresponden al reino del norte. Y el reino de Judá, básicamente Judá, como el nombre lo dice, y también incluido a Benjamín. Y todas las demás, que es lo que nosotros conocemos como las 10 tribus. El reino del norte, todo esto para que se vayan ubicando, porque a través del estudio futuro vamos a hablar mucho de esto, de las tribus perdidas, de la tribu, qué sé yo, del reino de Israel, del reino de Judá. Cuando hablemos de eso, si no tenemos claro esto, nos vamos a perder. Por eso en este punto, después de la muerte de Salomón, viene este quiebre y se divide Israel. 2 líderes aparecen, uno que es Roboam, hijo de Salomón, y el otro es Jeroboam, que era justamente este líder que se había ido a Egipto y volvió, y que finalmente tomó el liderato de estas 10 tribus, que entre paréntesis llegó a ser pero lo más malo y lo más corrupto que se podría haber pensado. De hecho, ese mismo Jeroboam, como estaba dividido ya al reino de Judá, él también tenía ciertos temores de perder ese liderazgo con esas 10 tribus. Y en ocasiones
esta gente bajaba, digamos, al templo, pensando en hacer las ceremonias y todos los ritos espirituales, digamos. Y Jeroboam no estaba muy feliz de que esta gente volviera al sur a ir al templo. Entonces él creó dos ídolos muy particulares que ustedes lo pueden estudiar ahí en ese capítulo 12. Y él dijo, para que ustedes no vayan al templo, yo les voy a crear este tipo de ídolos y de dioses para que ustedes puedan adorar a ellos. Y puso uno en un extremo y el otro en otro extremo, entonces de modo que la gente pudiera no relacionarse. De alguna manera darle todo lo que necesitaban para que no se mezclaran con el otro reino que se había separado. Me refiero al reino del sur. Jeroboam fue lo peor que podríamos pensar. Todo lo hizo mal. Y de hecho fue, por así decir, la medida que de ahí hacia adelante comenzó a hablar de la maldad. Fue tanto como él, fue menos que él, etc. Pero de ahí partió todo lo que nosotros conocemos como la gran división del pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos de Israel, ahora vamos a hablar de los 10 tribus. Cuando hablamos de Judá, ahora hablaremos de estas otras 2 tribus del sur. En una forma de entender gráficamente las cosas que estamos hablando, insisto, me estoy deteniendo y estoy siendo quizá un poco bastante descriptivo con todos estos acontecimientos para que les quede muy natural y claro en sus mentes, porque insisto, hacia adelante, cualquier cosa que nosotros veamos y leamos, si no entendemos esto, lamentablemente nos vamos a confundir. Para que quede un poquito más claro en relación a este punto de inflexión, a esta división, el manual justamente nos invita a que chequemos este cuadro que voy a compartir con ustedes en este instante. Si ustedes se fijan al principio en la primera bandera, el Reino Unido de Israel. Ya sabemos que David fue efectivamente el gran rey de Israel. Mucho éxito tuvo especialmente en su primera etapa. Ya sabemos que él tuvo un hijo, Salomón, que lo sucedió y se construyó justamente el templo. Y ahí es donde, después de la muerte, se puede ver esta división, estos 2 caminos que hemos hablado en esta clase. Si vamos hacia arriba, nos encontramos con el reino del norte, también llamado Israel, que corresponde a las 10 tribus de Israel, a las llamadas 10 tribus de Israel. Cada vez que escuchen esta palabra de las 10 tribus de Israel, piensen que aquí partió todo, ¿ok? Aquí es donde se inicia esto de las 10 tribus de Israel, y por otro lado, si van hacia abajo, nos vamos a encontrar con la otra parte de la división, que es el reino del sur, o también llamado el reino de Judá. Y esto está integrado por las tribus de Judá y también de Benjamín. Si vamos caminando paralelamente en cada una de estas 2 divisiones, nos vamos a encontrar con nombres que para nosotros son muy familiares. Entonces este cuadro nos puede ayudar que cuando vamos avanzando en el Antiguo Testamento y nos vamos a encontrar con ciertos nombres, insisto, que son muy familiares para nosotros, podemos saber exactamente en qué lugar estamos posicionados. Entonces este cuadro definitivamente puede ser muy útil para que ustedes no se pierdan. Si nos vamos por el lado de las 10 tribus, por el lado del norte hacia arriba, nos vamos a encontrar de que efectivamente Dios envía, normalmente cuando hay corrupción o hay problemas espirituales, el Señor siempre llama a personas especiales que nos puedan ayudar. Me refiero a los profetas. Y aquí aparece la historia, que, ojo, lo vamos a revisar inmediatamente en esta clase, por favor, no se aparten de estos contenidos. Vamos a revisar parte de la milagrosa vida de Elías el profeta. Este hombre que por supuesto para nosotros es muy familiar, porque no tan solo hizo historia en estos momentos, sino que también después de su salida de este mundo, no digo muerte porque recuerden que él fue trasladado. Hablamos de Moisés hace algunas clases atrás,
Y la misma suerte ocurre con Elías el profeta, que también fue protagonista en el monte de la transfiguración, cuando se le apareció a Pedro, Santiago y Juan en el momento en que se transfiguró Cristo ahí en ese monte, que también toma el nombre del monte de la transfiguración. Entonces, Elías, un símbolo del Salvador. Vamos a revisar algunos detalles inmediatamente. Y también aparece la figura de Eliseo, que también vamos a hablar en siguientes clases, ¿ok? Si seguimos por esa misma línea, nos vamos a encontrar con algunos otros profetas, como Amós. Recuerdan ustedes, Amós también tiene un par de versículos famosísimos que hemos recurrido en innumerables veces. Y también Oseas y Jonás. Todo eso ocurre en el reino del norte o de Israel. Y si ustedes se fijan, en el año 722 a.C., ellos entonces caen en el cautiverio con los asirios. Eso se menciona también y ustedes lo van a ir viendo. Y lamentablemente de ahí hacia adelante comenzamos a hablar de las 10 tribus perdidas, porque efectivamente se habla de que ellos se fueron a las tierras del norte, no se sabe exactamente los detalles y por supuesto esa línea, al quedar inconclusa, refleja exactamente la cantidad de preguntas que tenemos más que respuestas. Pero tenemos algunas pistas. Sabemos que estas tribus están perdidas para nosotros, pero no para Dios. También sabemos que Cristo en algún minuto las visitó después de su muerte y resurrección. Y sabemos también que finalmente ellos serán reunidos. Y ya hemos visto y sabemos que el recogimiento de Israel no tan solo está relacionado con la parte sanguínea, como ya les decía, o el linaje perfecto o literal, sino que también tiene que ver con un recogimiento espiritual que vivimos hoy de una manera absolutamente protagónica. Si volvemos un poquito y nos vamos ahora por el lado del sur, por la otra línea después de la muerte de Salomón, nos vamos a encontrar con el reino de Judá o el sur. Principalmente, como ahí dice, las tribus de Judá y de Benjamín. Y si seguimos esa línea, vamos a encontrar muchos nombres que para nosotros son muy, muy familiares. Insisto, este cuadro nos ayuda para que cuando estemos estudiando esto, sepamos exactamente dónde estamos ubicados en la historia. Y ahí aparece uno de los grandes, por no decir el más grande. De hecho, se le nombra como el profeta de profetas, al extremo que el mismo Salvador lo menciona en muchas ocasiones en su ministerio. Me refiero a Isaías. Ahí está. Nos encontramos con Miqueas, con Nahum, con Joel, y todos estos profetas menores que somos clasificados en el Antiguo Testamento. Menores no porque son de menor importancia, sino que porque en volumen, en relación a los otros que son mayores, tiene una dimensión o un volumen menor, tan simple como eso. Es probable que al estudiar Abdías, Habacuc, Sofonías o Joel, qué sé yo, todos estos, Nahum, nos vamos a encontrar con 1 o 2 páginas, un par de versículos y ya está. Por eso se le llama profetas menores, nada más. No hay profetas más y menos importantes. Y el caso de Isaías, que ya mencionamos, el caso de Jeremías, y si ustedes siguen avanzando, el caso de Daniel, Ezequiel, son justamente llamados profetas mayores porque en el volumen, en el Antiguo Testamento tienen una cantidad mayor, nada más. Si ustedes se fijan ahí, en la época más o menos 586 años antes de Cristo, efectivamente, este pueblo es llevado cautivo a Babilonia y son destruidos, vamos a utilizar esa palabra. Y si ustedes ven donde dice ahí cautiverio de Babilonia y van un poquito hacia abajo, se van a encontrar con nombres muy familiares, como es la partida de Leí y su familia. Justamente la primera revelación o la visión que Leí recibió 600 años antes de Cristo
fue justamente que debían salir de Jerusalén por causa de que iba a ser destruida. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ellos con mucha fe hicieron caso a esto y salieron. Al desierto primero estuvieron una cantidad de años, construyeron barcos, ahí se aprecia, y finalmente llegaron, como ustedes ya saben, a las Américas. En todo ese proceso, ellos por revelación se enteraron de que efectivamente Jerusalén había sido destruida y que incluso habían matado en ese tiempo al rey, y una gran matanza. Bueno, ahí nos podríamos meter en las enseñanzas del libro de Mormón, pero hay tanta historia bonita. Recuerdan ustedes que uno de los hijos del rey Sedequías fue salvado también y fue parte de una de las personas que finalmente también llegan a las Américas, paralelamente a Leí y su familia. Hay tantas cosas maravillosas que podemos revisar, pero no es el tema de la clase. Pero fíjense ustedes cómo esta línea del tiempo nos ayuda. Y finalmente, y por eso decimos que Leí es contemporáneo de Jeremías, de toda esta gente que habían aparecido hablando de que se acercaran a Dios. Pero efectivamente Leí y su familia salen a las Américas. Y la historia continúa. Ezequiel, Daniel, Esther, Ageo, Zacarías, y finalmente los últimos, Esdras, Nehemías, y finalmente el último libro del Antiguo Testamento, me refiero a Malaquías. Y por eso es tan importante, porque cuando el Salvador va a las Américas y visita, todo eso lo encontramos en Tercer Nefi, se van a dar cuenta que muchos de los discursos que el Salvador hace a los americanos está relacionado con muchas de las enseñanzas que ellos nunca recibieron, porque ellos salieron 600 años antes de Cristo. Tenían todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento en la primera parte, digamos, todo lo que tenía que ver con el Pentateuco, las planchas de bronce, ¿recuerdan ustedes? Que fueron a rescatar. Pero ellos no sabían, por ejemplo, las palabras que había recibido Malaquías con respecto, por ejemplo, a la situación de Elías el profeta o del diezmo. A qué debían hacer ellos con respecto a tener la posibilidad de abrir las ventanas de los cielos para que pudieran entender los sacrificios que ellos debían hacer para que el Señor les bendijera. Y por eso él repite, digo repite porque el discurso que fue dado a Malaquías es el mismo que el Salvador da a los americanos, porque ellos nunca habían recibido ese mensaje. Entonces es muy interesante esto. Fíjense que cuando va por ahí, por donde dice Babilonia, donde dice Persia, que son justamente imperios que estuvieron sometiendo a esta gente. Y finalmente ellos vuelven a Jerusalén y pueden adorar como siempre desearon. Si ustedes se fijan, cuando el Señor les decía, no es bueno tener rey, parece que algo sospechaba Dios cuando les daba ese consejo. Fíjense ustedes todo lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Parece ser que cuando el Señor o Jehová les decía, no es bueno que tengan rey, es porque Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir en los próximos años. ¿Y qué pasaba si los reyes iban a ser desobedientes, idólatras, o no estaban dentro de los mandamientos de Dios? Sin embargo, las promesas del Señor siempre se van a cumplir. Y tenemos la gran bendición de vivir en un momento en que el Evangelio ha sido restaurado. Tómenle el peso a esto. Y que podemos tener esas historias que justamente se pierden acá con Leí y su familia. Y que podemos saber que efectivamente Jesucristo visitó al pueblo americano. Y que podemos tener también la historia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Y más encima, todas las revelaciones que en la restauración se recibieron con José Smith y todos los profetas que han venido. Y sabemos que efectivamente este pueblo dividido está siendo recogido. Y como dijo el presidente Nelson, no tan solo en este lado del velo, sino que también del otro lado del velo. Por eso la obra de los templos es tan importante como la obra misional que hacemos día a día,
con los misioneros golpeando puertas por todas partes. También es importante entender de que hay mucha gente al otro lado del velo que está recibiendo las ordenanzas y hay gente que está aceptando el Evangelio al otro lado también. Qué maravillosa historia y conocer esto, tomar una fotografía y perdone que, insisto, haya tomado tanto tiempo en esto, pero quiero que quede clarísimo en su mente. Y vamos a seguir hablando ahora de lo que nos queda en una forma muy rápida. Peguemos un salto en algunos capítulos y vamos al capítulo 17 de Primera de Reyes. Y aquí nos encontramos con una figura extraordinaria. Por lo menos para mí es uno de los profetas más fascinantes, uno de los más fascinantes de las Escrituras, porque no tan solo tiene una connotación particular en este momento de la historia, sino que también trasciende en otros momentos de la historia, aún en la restauración, y para qué decir en la época en que Jesucristo estaba en su ministerio en el Antiguo Mundo. Me refiero a Elías el profeta. Efectivamente, no hay una descripción tan clara ni tan genealógica como a veces conocemos algunos personajes que aparecen en la historia y decimos, bueno, esta persona era hijo de tal y de tal. No, parece ser que este profeta irrumpe en una forma muy rápida y con un propósito bastante particular en la historia. Tal como vimos en el gráfico anterior, este Elías del profeta aparece por así decir, para ayudar a este reino del norte, el reino de Israel. Definitivamente había mucha idolatría y era importante, parece, enviar a un profeta para ayudarles. En ese tiempo estaba el reinado de Acab, un personaje que también vamos a aprender mucho de él, y estaba casado con una mujer que también tiene cierto protagonismo en la historia, y quiero que no se olviden su nombre. Me refiero a Jezabel, ¿okay? También aparece en la historia. Esta mujer de armas tomar, muy calculadora, no quiero poner más epítetos, pero una mujer que definitivamente hizo mucho mal. Y estaba ahí cerca de su esposo Acab, haciendo de las suyas. Elías, el profeta, irrumpe en la historia bíblica en el siglo IX a.C., alrededor de 860 años antes de Cristo, durante el reinado del rey Acab, en el reino del norte de Israel. El contexto, si vemos en relación a su aparición, debemos recordar que Israel atravesaba una profunda crisis espiritual y de identidad. El rey Acab se había casado con Jezabel, una princesa fenicia, ferviente adoradora de Baal, el dios de la lluvia y trueno y la fertilidad, y de Acera. Jezabel inició una campaña violenta para exterminar a los profetas de Dios e instaurar el culto a Baal como la religión oficial del Estado. O sea, ella tenía un pensamiento y una misión muy clara. Elías aparece de la nada en Primera de Reyes capítulo 17, de forma abrupta y sin introducciones genealógicas previas o algo así, plantándose directamente ante el rey Acab. Él irrumpe ante él y le declara un juicio divino. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Una sequía absoluta sobre la tierra. Al desafiar el clima, Elías ataca directamente también el corazón del mito de Baal, demostrando que quien controla la lluvia y la naturaleza no es el Dios pagano, sino el Dios de Israel. Bajo ese escenario, con ese, entre comillas, desafío que Elías, el profeta, le hace a Acab, Jehová entonces le dice a Elías, apártate de aquí, le dice, estoy parafraseando el capítulo 17, y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está frente al Jordán, le dice. E incluso le dice,
Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Interesante. Y él hizo exactamente lo que Jehová le había dicho. Estoy, insisto, parafraseando el capítulo 17. Y los cuervos, dice, le traían carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Bueno, pasaron algunos días y vino nuevamente la palabra del Señor y le dijo, levántate, vete a Sarepta. Es probable que al escuchar ustedes ese nombre de esa localidad, les va a venir algo a su mente. Vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí a una mujer, viuda, que te sustente. ¿Han escuchado algo de eso? ¿Le es familiar algo que tiene que ver con una viuda y que pertenece a un lugar llamado Sarepta? Efectivamente, aquí nace esta historia, que también es preciosa porque nos trae una serie de enseñanzas y simbolismos. Siempre estas historias, más allá de la historia misma, uno debe tener un poder de abstracción para poder sacar otras enseñanzas. Y es así entonces como conocemos a esta mujer que hacía grandes esfuerzos por traer el alimento a su casa. Y por supuesto buscaba cualquier forma de ganar algunas monedas para llevar alimento. Eso se repite en muchas de nuestras localidades cuando hay personas que necesitan llevar algún dinero hacia su casa, buscan algo de valor para poder vender y bueno, a veces la suerte no anda con uno y parece que en este sentido esta viuda de Sarepta estaba viviendo sus peores momentos. Aquellas que son madres o padres entenderán que cuando hay un ser humano que debemos cuidar, todas nuestras prioridades van hacia estos seres pequeños que nos dan tanta alegría en nuestras vidas. Y aún en la escasez podemos tener momentos muy felices cuando miramos en los ojos a aquellos que son nuestros queridos hijos o nuestros queridos nietos. Aún los peores momentos pueden ser maravillosos cuando estamos con ellos. Bueno, esta mujer se veía, a pesar de que no tenía una creencia exacta y no venía de una cultura de un Dios verdadero, ella tenía una fe en Jehová. Y esto lo demuestra la historia completa. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió en una forma muy sincera, vive Jehová, y ahí está este sentimiento, esta creencia que estaba en ella. Dios tuyo, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y he aquí que ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no muramos. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero.
De ello una pequeña torta cocida y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. En ese minuto parece ser que el argumento puede ser un poco desubicado, pensando en la escasez que esta mujer tenía. Sin embargo, había un propósito detrás de que esta mujer desarrollara esta fe, de que efectivamente confiara en algo más que lo que ve, sino que también en lo que siente. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, y aquí viene la parte más importante de esta lección: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comieron él y ella y su casa durante muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. ¿Cuántas veces hemos visto personas que a lo mejor teniendo precarios sueldos, precarios ingresos, se les insta a cumplir con la ley del diezmo, a ser generosos con las ofrendas? Alguien desde afuera podría decir: qué absurdo, ¿cómo se le puede estar exigiendo a alguien que tiene muchas necesidades? Podría eventualmente estar dando de lo que no tiene. Pero el Señor es claro: si somos obedientes, si tenemos fe, y de hecho pagamos el diezmo no porque tenemos plata, sino que porque tenemos fe. Y cuando eso ocurre, las ventanas de los cielos se abren y se derraman bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. De eso yo testifico, como me imagino que ustedes pueden testificar también. Por lo tanto, esta historia nos da a entender de que debemos confiar en las cosas a veces que no se ven, pero que son verdaderas, como es la ayuda que Dios nos puede brindar cuando somos generosos. Después de esta situación, ustedes también sabrán de que el niño cayó enfermo, el hijo de esta mujer. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, dice en el versículo 17. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido a mí para recordarme mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Le decía en el versículo 18. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento alto donde él habitaba y le puso sobre su cama. Y clamó a Jehová Dios y dijo: oh Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir a su hijo? Y dice el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: oh Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y el milagro se produjo. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma volvió al niño, y éste revivió. Elías tomó al niño y lo bajó del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y Elías le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora en esto reconozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjense cómo se producen estas cosas. El milagro normalmente no viene al comienzo para que despierte en nosotros algo,
sino que parece ser que todo parte con una esperanza, con un deseo de creer, como dice Alma 32, como dar esa oportunidad de que esto puede ser verdad. Y se desarrolla esa fe. Y después se empiezan a dar algunas escenas en nuestra vista que confirman de que esa creencia es verdadera. Y ya esa fe no es tan fe, sino que ya llega a ser un conocimiento perfecto de que esto realmente es verdad. Y cuando esto se va dando, justamente viene el milagro. Y el milagro en ocasiones se presenta ante nuestros ojos. Esa es la manera. Esa es la manera. Qué maravillosa experiencia esta mujer tuvo con Elías. Y yo creo que todos nosotros podemos tener la misma experiencia si es que usamos las mismas virtudes que esta mujer tuvo en su momento. Confianza, fe, trabajo y por supuesto creer en el Dios correcto, en este caso a Jehová. ¿Cuántas veces en nuestra vida no sabemos cómo estas vasijas comienzan a llenarse? Y podemos sacar y sacar harina y vamos a encontrar que siempre hay. En nuestra vida, en ocasiones, estamos llenos de escasez. En nuestra vida, en ocasiones, podemos tener grandes desafíos con nuestro trabajo. Pero el Señor se encarga de siempre llenar nuestras vasijas para que tengan los elementos necesarios para el bienestar de nosotros y de nuestra familia. Repito el concepto. Las ventanas de los cielos se abrirán y se derramarán bendiciones hasta que sobreabunden. No puede haber gozo más grande en nuestra vida que cuando recibimos las bendiciones que se nos prometen. A veces esto tan solo se demuestra con lágrimas en nuestros ojos, pero en nuestro corazón está lleno de reconocimiento de que Dios existe y de que esto es verdad. El capítulo 18 de Primera de Reyes es uno de los relatos más intensos y cruciales de las Escrituras, ya que narra el fin de la gran sequía en Israel y el confrontamiento directo entre el profeta Elías y los cultos paganos protegidos por la corona. Tras estos 3 años de devastadora sequía y hambruna, Dios le ordena a Elías presentarse ante el rey Acab, con la promesa de que volverá a enviar lluvia sobre la tierra. En el camino, Elías se encuentra con Abdías, el mayordomo del palacio, quien era un seguidor fiel de Jehová y había arriesgado su vida escondiendo y alimentando a 100 profetas de Dios en cuevas para salvarlos de la persecución de la reina Jezabel. Elías le pide a Abdías que le avise al rey que ha regresado. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Jehová y habéis seguido a los Baales. Después de este encuentro, estoy en el capítulo 18 de Primera de Reyes, para que no piensen que son historias sueltas, sino estoy describiendo exactamente el capítulo. Después de esta situación, Elías le dice: envía pues ahora a reunir junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y a 450 profetas de Baal, y a 400 profetas de Asera, que coman de la mesa de Jezabel, la esposa de Acab. Entonces Acab, dice en el versículo 20, envió el mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Cuando los tenía todos reunidos, hay un discurso, por supuesto, pero estas frases son lejos lo más importante.
que ojalá que no tan solo la escuchen o la escucharon los israelitas, sino que también la escuchemos nosotros hoy. Y Elías se acerca y le dice a todo el pueblo, y aquí viene la frase: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí está entonces el mensaje de Elías al pueblo, efectivamente diciéndole: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos opiniones? Si van a ir para allá o van a ir para allá. No, definan algo y sírvanlo. Porque había en ese tiempo mucha gente que estaba un poco haciendo cosas que estaban relacionadas con Jehová y por otro lado haciendo cosas que estaban relacionadas con estos dioses falsos. Y no decidían exactamente cuál era su opción. En la época de Jesucristo, el mismo Salvador muchas veces habló de esto, de los tibios, de la gente que todavía no se decide. Y bueno, este es un momento de decisión. ¿Dónde queremos ir y qué debemos hacer? Y aquí comienza entonces este desafío que es increíble. Él, como el profeta de Jehová, desafiando a estos profetas de Acab y de los dioses falsos, dentro de nuestro punto de vista, para que efectivamente ellos pudieran demostrar el poder que estos dioses tenían. Y entonces se dio una situación muy particular para que ellos pudieran demostrar su poder. Básicamente, esta prueba y este desafío consistía en generar un sacrificio, poner un animal, ¿cierto?, pero no prender fuego. Y cuando estaba todo esto listo, invocar a estos dioses para que el fuego pudiese fluir en forma, por supuesto, espontánea, inducida por los dioses. Y entonces, si eso ocurría, bueno, estamos hablando entonces de cosas que eran verdaderas. Y en eso consistía básicamente el duelo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo primero, pues vosotros sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que se les había dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y ahí comienza entonces este show, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando alrededor del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque es un Dios, quizás está meditando, o está ocupado, o se ha ido de viaje, o acaso duerme, o hay que despertarlo, decían. Y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos, dice, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta que les chorreaba la sangre. Ha sido una situación bastante poco grotesca. Y aconteció que pasó el mediodía y ellos profetizaban frenéticamente hasta la hora de la ofrenda de la tarde. Y no hubo voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ahí hay un hecho concreto. Esto fue tan importante y tan extraordinario que está registrado. Y aquí está, lo estamos leyendo en miles de años más adelante. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y él preparó el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Qué más hizo? Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña.
y dijo, llenad, y fíjense los detalles, llenad 4 cántaros de agua. O sea, no le bastó con eso, sino que incluso pidió agua. Y derramadla sobre el holocausto. O sea, humedeció todo eso. Recuerden que estábamos buscando el fuego. O sea, si estamos buscando fuego, no le voy a poner agua. Pero Elías lo hizo. Y sobre la leña puso agua. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y después dijo, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. O sea, le echaron agua sobre agua y agua sobre agua. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y sucedió que cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio, se acercó el profeta Elías y dijo, y por supuesto aquí viene el milagro, oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y después le dice en el versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú has hecho volver a ti el corazón de ellos. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que pasó? Efectivamente, entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el sacrificio, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. A partir del versículo 40 para adelante, no lo voy a leer acá, ustedes pueden leerlo en forma individual para que puedan ver cuál es el final de todo lo que pasó ahí. Después dice que Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Cuando estaba orando, le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le dijo nuevamente, vuelve 7 veces. Y en la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de mi mano de un hombre, que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, prepárate y desciende, para que la lluvia no te detenga. Y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subió Acab al carro y fue a Jezreel, que era un lugar. Y la mano de Jehová estuvo con Elías. Como digo, estoy parafraseando, leyendo algunos versículos exactos, pero esta es la historia. Espero que al escuchar esto ustedes más o menos se den cuenta que en realidad estamos en presencia de un milagro extraordinario, que probablemente en nuestras vidas no veremos en estas dimensiones. Pero sí, estoy seguro que veremos milagros diferentes, quizás en nuestros corazones. Y quizás pueden ser tan milagrosos y tan extraordinarios como lo que acabamos de revisar. El profeta ahí estaba, con un rey y con un pueblo, que todavía estaba claudicando entre dos caminos. Me voy para allá, hago esto otro. Pero se les demuestra que estos profetas de Baal, por supuesto, no eran verdaderos. Y les demostró con hechos de que Jehová es poderoso. Y hasta el día de hoy,
testificamos de estas experiencias que son verdaderas. Cuando esto ocurrió, Acab, el rey, no halló, por supuesto, nada mejor que ir a contárselo a su esposa, Jezabel, todo lo que Elías había hecho y todos los acontecimientos que él había sido testigo. Entonces envió Jezabel, versículo 2, estoy en el 19, a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Al reconocer y al escuchar esta mujer, la esposa de Acab, Jezabel, que todos estos otros profetas habían muerto, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Qué pasó entonces? Viendo, por supuesto, Elías el peligro, se levantó, dice, y se fue para salvar su vida. Y llegó a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y ahí hay una situación muy interesante. Y llegó y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dicen, y son palabras que a veces es difícil de entender, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Tiene que haber estado cansado, tiene que haber estado, no sé. Es un ser humano. Y ahí estaba, muy apesadumbrado, habiendo participado de la experiencia, y más encima ahora tenía que salvar su vida saliendo de la vista de la esposa del rey. Y se acostó debajo del enebro y se quedó dormido. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a recostarse. Y volvió el ángel de Jehová, tiene que ser una experiencia muy bonita, por segunda vez, y le tocó diciendo: levántate, come, porque el camino que te resta es demasiado largo para ti. Estos versículos también son muy interesantes, porque muchas veces nosotros estamos también cansados, estamos agotados, desanimados. Ojalá que un ángel venga y nos diga: levántate, come, porque el camino que te resta es demasiado largo para ti. Hay mucho que hacer aún, así que a veces no hay tiempo para estar desanimado. A veces estamos desanimados, a veces estamos tristes, a veces estamos queriendo salir de esta película. Pero aquí tenemos la voz de este ángel animando a este profeta, a este gran profeta. Se levantó pues y comió y bebió y caminó con las fuerzas de aquella comida 40 días y 40 noches, muy simbólico, hasta Horeb, el monte de Dios. Mucho simbolismo acá en esta historia. ¿Qué pasó ahí? Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense qué maravillosa esta historia, y con esto vamos a terminar. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu convenio, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solamente yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero fíjense este detalle, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, y aquí viene lo maravilloso, una voz apacible y delicada. Una voz apacible y delicada. ¿Han escuchado ustedes una voz apacible y delicada en su vida? A veces queremos escuchar esta voz en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero a veces no nos detenemos y no bajamos los volúmenes de lo que nos rodea, porque aparentemente esa voz la podemos escuchar efectivamente cuando estamos en silencio, cuando nos apartamos un poquito del ruido y la bulla del mundo. Y parece ser que los grandes mensajes que podríamos recibir de Dios normalmente se reciben con una voz apacible y delicada, que quizás el que está a mi lado no lo escucha, porque viene directamente a mi corazón y a mi mente. La revelación personal es una de las cosas más extraordinarias, uno de los dones más extraordinarios que podamos recibir de lo alto, y que están abiertas para todo el género humano, para todos los hijos de Dios. Normalmente esta voz apacible y delicada es la voz del Espíritu Santo, que nos testifica en relación a la veracidad de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Y cuando eso ocurre en nuestras vidas, no hay ni una duda que es verdadero. Y podemos ir al púlpito el primer domingo de cada mes y testificar de que estas cosas son verdaderas, porque hemos escuchado esta voz apacible y delicada. Y cuando Elías oyó esta voz, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 14, estoy en el capítulo 19, le respondió exactamente lo que le dijo en el versículo 10. Exactamente. Y le dijo Jehová en el 15: ve y regresa por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael como rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Numsi, ungirás como rey sobre Israel. Y después le dice, y ahí aparece un personaje muy importante en lo que vendrá, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En el versículo 19 dice: y al partir él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él estaba con la última. Y pasó Elías junto a él y echó sobre él su manto. Y aquí hay un hecho muy también simbólico. Entonces dejó él los bueyes y fue corriendo tras Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y lo dejó y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y la dio al pueblo y la comieron. Después dice: y después se levantó y fue tras Elías y le servía.
Aquí hay un hecho muy simbólico también. Fíjense que este hombre ve al profeta y por supuesto lo sigue, pero antes le dice, por favor, dame un minuto para ir donde mis padres y donde mis seres queridos. Pero no tan solo para estar, sino que para servirles. Y él va y los alimenta y les da lo que necesitan. Esta historia también tiene un cierto parecido a lo que es la viuda de Sarepta, que también ella va y le da el alimento al profeta. Primero incluso que a su hijo y a ella. Sirve a los semejantes. Hay un simbolismo muy interesante de este Eliseo, que sigue al profeta y le sirve. Es imposible también no recordar a estos pescadores que una vez vieron al Salvador y el Salvador les dice, ven, sígueme. Y ellos soltando las redes le seguían, ¿recuerdan? Cada semana, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, nos invita con este programa de estudio de las Escrituras semanales. Y nos dice, ven, sígueme. Y por eso yo estoy agradecido cada semana de poder estar con ustedes, invitándoles también a este curso, porque yo me beneficio, como ustedes, en estar involucrado con las Escrituras semana a semana. Mis queridas hermanas y hermanos, amigos, ¿cuántas historias nos regala el Antiguo Testamento? ¿Cuántas enseñanzas extraordinarias? Y no tan solo cosas buenas nos indica, también nos indica cosas que son negativas, para que no sigamos por ahí. Sabemos que la división no es algo correcto. Cuando alguien se divide es porque no están haciendo las cosas correctas. Dios quiere que nos unamos, que seamos unos con Él. Aparentemente, después de la muerte de Salomón, estas cosas no se dieron. Jeroboam, por otro lado, uno yéndose con 10 tribus en el norte, Jeroboam, y otro yéndose por el sur, Roboam, hijo de Salomón, y comienza esta división que ya hemos revisado en este cuadro y durante esta clase el día de hoy. Fíjense qué pasa cuando los reyes no cumplen. Por eso el Señor decía que no era bueno tener reyes, pero sí tendremos la oportunidad de poder ser reinados por el gran Rey de Reyes, que será justo. Y anhelamos el día en que eso ocurra, que se acerque ese día. Hemos conocido un gran profeta y seguiremos hablando de él. Me refiero a Elías el profeta. Porque no tan solo, como decía, hizo historia en estos capítulos, sino que también vamos a ver el cómo sale de este mundo cuando termina su participación aquí en el Antiguo Testamento. Tal como lo hemos analizado en otros momentos, él no muere como cualquier mortal, como nosotros. Él es trasladado porque tenía un objetivo y una misión importante que cumplir en la época de Cristo, en el monte de la transfiguración. Y después que cumplió con esas asignaciones, aprendemos que efectivamente Elías el profeta murió y resucitó en un abrir y cerrar de ojos, pasando entonces a este estado resucitado. ¿Y por qué lo decimos con tanta seguridad? Es porque justamente ese mismo Elías el profeta, también con Moisés y otros, vinieron en el año 1836 en el templo de Kirtland, que ustedes pueden leerlo muy claramente en la sección 110 de Doctrina y Convenio, y entregaron estas llaves también, como lo hicieron en su momento con Pedro, Santiago y Juan. Lo hicieron con José Smith y Oliverio Cowdery. Tantas cosas maravillosas que nos regalan las Escrituras. Lo que sí quiero decirle, y con esto termino, es que
Esta iglesia es la iglesia verdadera de Jesucristo en estos días, restaurada, con el sacerdocio restaurado, con la autoridad de vida para poder entregar las ordenanzas a todos los seres humanos que quieran, aún las personas que ya no están aquí, con la autoridad adecuada, ya sea en los templos, en las capillas, pensando en el bautismo, el don del Espíritu Santo, en el sacerdocio, pero también en los templos haciendo estos convenios sagrados y también tomando para nosotros los nombres de las personas que ya no están y que puedan recibir estas ordenanzas en estos sagrados edificios. No tengo ninguna duda que tenemos un profeta viviente, así como este profeta vivió en esa época, imagínense ustedes, así como el profeta Elías vivió en esa época y ayudó a esta gente a que entendiera quién era el Jehová verdadero, el Dios verdadero. Nosotros hoy día tenemos también un profeta que incluso diariamente nos dice por qué camino debemos andar y qué cosas debemos dejar de lado. El presidente Ox es el profeta de Dios en este minuto que está sobre la tierra. No tengo duda que José Smith fue un profeta, que él fue el encargado de restaurar todas estas cosas en nuestros tiempos. No tengo duda, y hemos mencionado al libro de Mormón, no tengo dudas que es la palabra de Dios. Estas escrituras preciosas, así como lo son el Antiguo, el Nuevo Testamento, Doctrina y Convenio, la perla de gran precio, que podemos aprender en familia y también individualmente. ¿Y saben para qué? Para que una voz apacible y delicada nos pueda decir que esto en verdad es real. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a todos ustedes. Si tienen la oportunidad de compartir estos contenidos, por favor háganlo. Eso significa mucho para mí. Y comparto esto con mucho amor y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.